Hola, con este vídeo empezamos una serie dedicada a las inecuaciones. Veremos en primer lugar qué son, cómo es su solución y cómo podemos resolver inecuaciones polinómicas. Empezaremos respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es una inecuación? Y la podemos definir como una desigualdad entre dos expresiones algebraicas, en las que habrá una o más incógnitas. ¿Qué significa eso de desigualdad? Pues que en lugar de tener un signo igual, característico de las ecuaciones, en esta ocasión lo que tendremos son mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que son los signos característicos de las inecuaciones. Vale, ¿y esto cómo afecta a la solución? Pues en este caso lo que va a pasar es que la solución de una inecuación va a ser un conjunto de números reales que satisfagan dicha condición. Es decir, no tenemos una única solución, igual que nos pasaba en el caso de las ecuaciones. A pesar de que cuando resolvíamos una ecuación de segundo grado, por ejemplo, tuviéramos dos soluciones, el caso es que eran valores concretos de x que satisfacían esas condiciones. ¿Pero qué pasa con una inecuación? Pues que vamos a tener varios valores de x que cumplen la condición que le estamos imponiendo. De modo que será interesante recordar los intervalos y cómo podíamos expresarlos como una desigualdad simple, como un intervalo o uno de intervalos, o bien de forma gráfica. Entenderéis mejor esto de las soluciones cuando veamos algunos ejemplos de cómo se puede resolver una inecuación de tipo polinómico. Bueno, ¿y qué ocurre cuando queremos resolver una inecuación? Pues que al igual que hacíamos con las ecuaciones, la que nos daban para resolver la íbamos modificando según nos convenía hasta lograr despejar el valor de nuestra incógnita. Y para ello utilizábamos en realidad ecuaciones equivalentes. Pues aquí tenemos exactamente lo mismo. Las reglas son muy similares, lo que ocurre es que vamos a tener que tener cuidado cuando nuestra incógnita nos quede negativa en uno de los lados de la desigualdad, porque los cambios de signo afectan. Cosas que funcionan igual que con una ecuación, pues que podemos sumar o restar el mismo número a ambos miembros de la inecuación y la inecuación se sigue cumpliendo. Supongamos que tenemos este ejemplo de inecuación 5 mayor que 3. Si resto en ambos lados el mismo número, por ejemplo 2, esto sigue siendo válido, ya que nuestra nueva inecuación sería 3 mayor que 1, que sigue siendo cierta. ¿Qué pasa cuando queremos multiplicar o dividir? Pues que si lo hacemos por un número positivo no hay ninguna variación. Esta última que me ha quedado la multiplico por 5 y vemos que se sigue cumpliendo, que el lado izquierdo es mayor que el lado derecho. Pero cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo hay que tener cuidado porque debemos cambiar el signo de la desigualdad. Si aquí, por ejemplo, divido entre menos 1, 15 entre menos 1 es menos 15, 5 entre menos 1 es menos 5, y en esta ocasión resulta que el lado izquierdo es menor que el lado derecho, por lo tanto, debo cambiarle el sentido a la desigualdad. Por lo tanto, todos estos cambios, estas modificaciones que hagamos a la desigualdad son iguales que las que conocéis hasta ahora con las ecuaciones, pero cuando esas modificaciones impliquen un cambio de signo, debemos darle la vuelta a la desigualdad para que se siga cumpliendo. Vamos a ver entonces cómo resolvemos en primer lugar las inecuaciones lineales, que son aquellas en las que tenemos polinomios de primer grado. La resolución es súper sencilla, simplemente tenemos que despejar la incógnita teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar. Vamos a verlo con estos ejemplos que tengo preparados. Como tenemos fracciones, lo primero que voy a hacer es eliminar esos denominadores y para ello voy a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores que tengo. Y multiplicaré por dicho mínimo común múltiplo ambos miembros de la desigualdad. El término de mi incógnita me ha quedado con signo negativo, así que lo primero que hago es darle la vuelta a ese signo de desigualdad y dejar positiva mi incógnita. Y ya por último paso el 11 dividiendo y ya tengo mi solución. ¿De qué otra manera puedo expresar esta solución? Como intervalo. O también la puedo representar de forma gráfica. Acordaos de lo de los extremos abiertos y cerrados. Yo en este caso, como tengo un mayor o igual que, cojo ese extremo porque me sirven todos los valores de x mayores o iguales que menos 36 onceavos. Vamos a ver qué pasa con el segundo ejemplo. Seguimos los mismos pasos
Y resulta que llegamos a algo que no tiene sentido. 0 mayor que 19. Esta desigualdad es falsa y significa que no tiene solución. Es decir, no hay ningún valor de x que haga que se cumpla esa inecuación. Vamos a ver ahora un caso un poquito más complicado, que son las inecuaciones polinómicas no lineales, que son aquellas que tienen polinomios de grado mayor o igual a 2. Por ejemplo, x al cubo menos 2x menor o igual que x al cuadrado. Debemos seguir una serie de pasos para resolver estas inecuaciones. Lo primero, vamos a operar esa expresión hasta tener 0 en un lado de la desigualdad. Después, el polinomio que nos haya quedado en el otro lado lo vamos a factorizar. Esas raíces lo que van a hacer es dividirnos la recta real en varios intervalos y de ahí saldrán las soluciones. Haremos una tabla con los factores que nos hayan resultado e iremos viendo qué signo tienen en cada uno de los intervalos. Veremos el signo que nos queda de nuestro polinomio y veremos entonces cuáles son los que nos sirven, si los positivos o los negativos. Y dependiendo de eso, daremos nuestra solución. Vamos a resolver la que tengo aquí y así vamos viendo exactamente cómo son estos pasos. Una vez hemos factorizado nuestro polinomio, identificamos esas raíces y las colocamos en nuestra recta real. Así será más sencillo ver cuáles son los intervalos que tendremos que analizar. En este caso son el menos infinito menos 1, menos 1, 0, 0, 2 y 2 más infinito. Colocamos en nuestra tabla esos intervalos en columnas, en filas cada uno de los factores y en la última fila pondremos nuestro polinomio, recordando que ese polinomio será el producto de los factores. Y ahora no tenemos más que ir cogiendo de cada intervalo un número y viendo si ese factor vale positivo o negativo. Empezamos con el primer factor, x. Es muy sencillo ver que en los dos primeros intervalos va a tener signo negativo y en los dos siguientes positivo. X más 1, cuando la x sea menor que menos 1, esto va a valer negativo, y a partir del valor menos 1 va a convertirse en positivo ese factor. Con x menos 2, ¿qué nos pasa? Que va a valer negativo hasta que el valor de x sea mayor que 2. Y ahora que ya tenemos los signos de cada uno de los factores, hacemos los productos en cada una de esas columnas y vemos qué signo nos queda de nuestro polinomio. Primera columna se corresponde con el intervalo menos infinito menos 1. Menos por menos nos queda negativo. En la segunda columna, que es el intervalo menos 1, 0, menos por menos es positivo. Tercera columna, negativo. Y última columna, positivo. Si os fijáis en el polinomio, lo que ocurre es que se alternan los signos. Y ahora que ya tenemos los signos del polinomio en cada uno de los intervalos, tenemos que fijarnos en nuestra inecuación y ver qué queríamos, si que fuera negativo o que fuera positivo. En este caso queríamos los negativos, es decir, que nos vamos a quedar con estos dos intervalos y además nos sirve también aquellos valores que anulan el polinomio, con lo cual nos sirven tanto el menos 1 como el 0 y el 2, que son los extremos de esos intervalos de nuestra solución. Diremos entonces que nuestra x pertenece a los intervalos menos infinito menos 1 cerrado, unión 0, 2 cerrados. Si representamos nuestra solución sería de esta manera. Gracias por estar ahí y ya sabéis que no es difícil, la clave es practicar.